Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Terrones y bienvenidos al Reino Paleontológico. Hoy les voy a hablar de las nuevas especies de criaturas prehistóricas descritas y nombradas en el mes de julio de este año 2023. Recordarán que en el mes de junio se dieron a conocer muchas nuevas especies de criaturas prehistóricas, y en el mes de julio también se dieron a conocer varias, incluyendo muchos dinosaurios nuevos, así como también otras criaturas prehistóricas que no son muy conocidas. Bueno, ahora sí, comencemos. Rigerpeton isbeli. El Rigerpeton es un anfibio primitivo del clado de los temnospóndilos, clado el cual se encuentra extinto. De hecho, aún está en debate si son realmente anfibios o no. El Rigerpeton pertenece a la familia Lapilopsidae. Fue descubierto en Australia y vivió durante el periodo Triásico inferior, hace aproximadamente entre 251 y 247 millones de años. La familia a la que pertenece, los lapilópsidos, son temnospóndilos que se caracterizan por tener un cuerpo pequeño, y se han descubierto hasta ahora en Australia y en India. Acá tenemos por ejemplo a Lapilopsis, que es el que da nombre a la familia. El Rigerpeton se conoce a partir de un cráneo parcial, descubierto en la formación Freemow. Esta se ubica en Australia, y data desde los fines del periodo Pérmico superior hasta el Triásico superior, de entre hace 252 a 235 millones de años. Rigerpeton fue descubierto en sedimentos bajos de la formación, que datan específicamente del Triásico inferior. El Rigerpeton es el primer lapilópsido descubierto en la formación Freemow. Y otro dato con respecto a su familia es que su posición dentro de los temnospóndilos no está clara del todo, aunque algunos estudios recientes han considerado que podría formar parte de la familia Lydekerinidae, en donde se encuentra el famoso Lydekerina, que es el que da nombre a la familia. Y es que los lapilópsidos comparten ciertas características esqueléticas con los Lydekerínidos, aunque nuevos estudios podrían contradecir esto. Pero el análisis filogenético confirma las afinidades lapilópsidas de Rigerpeton. La importancia de esta nueva especie es que, como les dije antes, es el primer temnospóndilo lapilópsido descubierto en la formación Freemow, y amplía más el registro de lapilópsidos en Australia. Megasifón thylacos. El megasifón es un tunicado. Los tunicados son un subfilo de cordados marinos que se considera taxón hermano de los vertebrados, por lo que podrían ser la clave para ir descubriendo poco a poco cómo fue el origen de los vertebrados, ya que esto aún no está del todo claro. Fue descubierto en Utah, en Estados Unidos, y vivió durante el periodo Cámbrico superior, hace aproximadamente 500 millones de años. Los autores del estudio del megasifón indican que tenía una morfología muy similar a la de los tunicados modernos. Se usaron imágenes bastante detalladas para analizar cuidadosamente los fósiles. Llamó la atención unas bandas oscuras que recorrían de arriba a abajo su cuerpo. Y de esta forma se dieron cuenta que tanto especímenes fósiles como especímenes modernos tienen una musculatura y coloración similar. El estudio también reveló que la forma que tienen los tunicados modernos se originó en el periodo cámbrico. La morfología del megasifón indica que habría sido un depredador que se alimentaba mediante la filtración. Y algo que opino con respecto a su forma es que me recuerda mucho a dos jarrones. La importancia de esta nueva especie es que proporciona más información sobre el origen de los tunicados, y además es muy raro encontrar fósiles de ellos. Sylvenator brasiliensis. El Sylvenator es un mamífero prehistórico del grupo de los Sparassodontes, un linaje extinto de mamíferos carnívoros, y estos fueron muy abundantes durante una buena parte de la era Cenozoica. Fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Eoceno inferior, hace aproximadamente entre 59 y 57 millones de años. Se lo conoce únicamente por dos dientes, y estos indican que se trataba de un animal de gran tamaño, y se estima que llegó a pesar más de 4 kilos y a llegar a medir 1,5 metros de largo. Su nombre significa cazador del bosque. Lo de cazador es porque, como les dije, los Sparassodontes eran carnívoros, y en su tiempo fueron depredadores potenciales, como por ejemplo el Thylacosmilus, un Sparassodonte con dientes de sable.
Como un dato curioso, los esparazodoontes en algún momento fueron considerados marsupiales, así como el canguro. Pero estudios más recientes indican que no eran verdaderos marsupiales y que en realidad solo eran parientes muy cercanos de ellos. La importancia de esta nueva especie es que hace más amplio el registro de esparazodoontes en Brasil. Achanincacetus simpsoni. El Achanincacetus es un primate primitivo de la familia Eosimidae, la cual se cree que representa a los primeros primates. Fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Eoceno superior, hace aproximadamente entre 35 y 33 millones de años. El fósil de este primate consiste en un molar, y aunque parezca poco, fue suficiente para realizar un análisis filogenético. Y este indicó que Achanincacetus es parte del clado de los Eosimiformes, e incluso parte de la familia Eosimidae, como les dije hace un rato. Sin embargo, esto no es del todo seguro, pero los análisis indican que de ley era parte de los Eosimiformes. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores es que Achanincacetus estaba cercanamente emparentado con eosímidos asiáticos, como Bainia, Eosimias o Phenacopithecus. Esto indica que hubo un intercambio faunístico entre Asia y Sudamérica durante aquella época, aunque por ahora no sabemos exactamente cómo ocurrió este intercambio. Se estima que Achanincacetus pesaba entre 228 y 231 gramos, siendo un primate bastante pequeño. El Achanincacetus habría vivido en árboles en donde se alimentaba de diminutos animales como insectos. Su nombre significa mono de cola larga de la etnia Achaninca. Los Achaninca son una etnia que está presente en las selvas tropicales de la Amazonía occidental, tanto en Brasil como acá en Perú. La importancia de esta nueva especie es que gracias a ella pudimos conocer que hubo un intercambio faunístico entre Asia y Sudamérica durante el periodo Eoceno, o incluso pudo ser antes. Petrodactyle huelnoferi. El Petrodactyle es un pterosaurio de la familia de los ctenocasmátidos. Fue descubierto en Alemania y vivió durante el periodo Jurásico superior, hace aproximadamente 145 millones de años. El fósil consiste en un esqueleto parcial que contiene el cráneo completo. El individuo es un subadulto, que para que me entiendan, en un humano es lo que equivale a un adolescente. Con respecto al cráneo, este posee una cresta bastante prominente, y gracias a las extensiones de piel que pudo haber tenido en vida, esta habría sido aún más grande, o incluso pudo tener colores llamativos. El fósil del Petrodactyle fue descubierto en la formación Morsheim, que a la vez se encuentra dentro de la localidad de la piedra caliza de Solnhofen, famosa por sus fósiles del periodo Jurásico. Esta se ubica en Alemania y data del periodo Jurásico superior, de entre hace 149 a 145 millones de años. El nombre Petrodactyle significa dedo de roca. Se estima que tenía 2,1 metros de envergadura, siendo uno de los pterosaurios más grandes de la época, pero tengamos en cuenta que era un subadulto, por lo que pudo haber sido más grande. Como les dije, pertenece a la familia de los ctenocasmátidos, y estos pterosaurios se suelen alimentar mediante la filtración. Este método consiste en sumergir la mandíbula o pico bajo el agua, luego usar los dientes para filtrarla y que así quede solamente el alimento. Y esto es porque los pterosaurios ctenocasmátidos suelen tener dientes tipo cerda. Pero Petrodactyle no poseía esta dentición. Sus dientes eran más espaciados, cortos y con una forma algo cónica. Por lo que parece ser que no se alimentaba por filtración como muchos otros ctenocasmátidos, sino que más bien cazaba presas, como peces, moluscos marinos o pequeños animales terrestres. La importancia de esta nueva especie es que se trata de uno de los pterosaurios más grandes de los fines del Jurásico, y que nos muestra que no todos los ctenocasmátidos se alimentaban por filtración. Mambaquiton fiandohana. El Mambaquiton es un ave metatarsal basal. Los avemetatarsales o el clado Avemetatarsalia es el linaje que incluye a los dinosaurios y por lo tanto también a las aves y a todos sus parientes, como por ejemplo los pterosaurios. Fue descubierto en Madagascar y vivió durante una transición del periodo Triásico medio a superior,
hace aproximadamente 235 millones de años. Los fósiles de Mambaketon fueron descubiertos en el año 1997 en la formación Mackay. Esta se ubica en Madagascar y data del periodo Triásico medio a superior, de entre hace 242 a 235 millones de años. Lo que más llamó la atención de Mambaketon es que posee una serie de osteodermos en su columna vertebral. ¿Y exactamente por qué esto le resultó extraño a los investigadores? Pues bueno, es muy raro encontrar avemetatarsales acorazados, y si bien tenemos a los dinosaurios acorazados, la cosa cambia cuando hablamos de avemetatarsales basales, como por ejemplo el Mambaketon, pues es muy raro que presenten este tipo de estructuras. Se estima que Mambaketon medía entre 2,1 y 3 metros de largo. La importancia de esta nueva especie es que nos abre las puertas a saber qué tan variadas pudieron ser las características de los avemetatarsianos basales. Minimocursor funoyensis. El minimocursor es un dinosaurio del clado Neornithischia. Fue descubierto en Tailandia y vivió durante el periodo Jurásico Superior, hace aproximadamente 150 millones de años. El nombre de este dinosaurio se puede traducir como el corredor más pequeño. Esto es en referencia al pequeño tamaño del espécimen holotipo, que se trataba de un juvenil que medía solo 60 centímetros de largo. Se conocen más especímenes que están muy bien preservados, e incluso algunos siguen en preparación hasta el momento. Se estima que un minimocursor adulto habría medido hasta 2 metros de largo. Los fósiles del minimocursor fueron descubiertos en la formación Phu Kradung. Esta se ubica en Tailandia y data desde el periodo Jurásico Superior al Cretácico Inferior, de entre hace 150 a 140 millones de años. Aquí Minimocursor compartía su entorno con muchos otros dinosaurios, pero Minimocursor es el primero y único nombrado hasta el momento en esta formación, o al menos el que fue nombrado formalmente, ya que en el 2014 se había descrito y nombrado a un tal Siamodracon altispinus, un estegosaurio, pero este no recibió una descripción adecuada, por lo que el nombre es inválido. Minimocursor habría sido un corredor bastante rápido y ágil y era herbívoro. Y como se encontraron varios ejemplares, se cree que fueron muy abundantes durante su época y que pudieron vivir en manadas. Y con respecto a su clasificación, se lo coloca como un neornitisquio basal. La importancia de esta nueva especie es que se trata del neornitisquio basal más antiguo conocido en el sudeste asiático, y también que aumenta la diversidad de dinosaurios en el Jurásico de Tailandia. Furcatoceratops elucidans. El Furcatoceratops es un dinosaurio de la familia de los ceratópsidos, que es la familia en la que está el famoso Triceratops. Técnicamente aquí encontramos a los dinosaurios con cuernos y golas en su cabeza. Fue descubierto en el estado de Montana en Estados Unidos y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente entre 79 y 75 millones de años. Se lo conoce por varias partes del esqueleto, incluyendo vértebras cervicales, dorsales y caudales, huesos de las 4 patas y gran parte del cráneo, incluyendo un cuerno. Y con estos restos fósiles se le estimaron unos 3 metros de longitud. El fósil del Furcatoceratops se descubrió en la formación Río de Judith. Esta se ubica en Montana, en Estados Unidos, y data del periodo Cretácico Superior, hace entre 79 a 75,3 millones de años. El nombre de este dinosaurio significa cara con cuernos bifurcada. Con respecto a su clasificación, se lo coloca en la subfamilia Centrosaurine y en la tribu Nasutoceratopsini. Aquí se encuentra el Nasutoceratops, y es el que da nombre a la tribu. Pudo haber usado sus cuernos y su gola como un tipo de defensa contra los depredadores o como un atractivo visual, pero el uso de los cuernos y golas de los ceratópsidos sigue en debate. Pero eso sí, no se descarta el uso de defensa o atractivo visual. La importancia de esta nueva especie es que aumenta más la diversidad de ceratópsidos nasutoceratopsinos, ya que no son muy conocidos. Oblitosaurus buñueli. El Oblitosaurus es un dinosaurio ornitópodo del clado Ankylopolexia. Fue descubierto en España y vivió durante el periodo Jurásico Superior,
hace aproximadamente 150 millones de años. Los fósiles consisten en su mayoría en huesos de las patas, siendo la única excepción un diente. Estos huesos nos indican que se trataba de un dinosaurio ornitópodo de gran tamaño para la época. Con una longitud estimada en hasta 7 metros, era más grande que la mayoría de los otros ornitópodos conocidos en el Jurásico superior. Los estudios indican que era un pariente cercano del Draconix, otro ornitópodo del Jurásico de Europa, solo que este fue descubierto en Portugal. Los fósiles del Obritosaurus fueron descubiertos en la formación Villar del Arzobispo. Esta se ubica en España y data desde el periodo Jurásico superior hasta el Cretácico inferior, de entre hace 145 a 141 millones de años. Personalmente, el Obritosaurus me hace pensar que la paleontología en España está avanzando bastante últimamente, ya que en mayo tuvimos al Protatlitis, en junio tuvimos al Calvarius y ahora en julio tuvimos al Obritosaurus. Así que quizás se vengan más descubrimientos paleontológicos en España en los siguientes meses. El nombre de este dinosaurio significa reptil olvidado, y hace referencia a que sus fósiles fueron los últimos en excavarse en la formación Villar del Obispo. La importancia de esta nueva especie es que se trata de uno de los dinosaurios ornitópodos más grandes conocidos en el Jurásico, y que nos ayuda a comprender mejor la diversidad de este tipo de dinosaurios durante aquella época en Europa. Y también que nos ayuda a comprender mejor las relaciones filogenéticas entre los primeros anquilopolexios. Igai Zemku. Y por último tenemos al Igai. Es un dinosaurio titanosaurio de la familia de los altasáuridos que fue descubierto en Egipto y vivió durante el periodo Cretácico superior, hace entre 74 y 72 millones de años. El nombre de este dinosaurio hace referencia a la leyenda de un señor que era adorado en los oasis Karga y Dakla, ya que cerca de ahí se descubrieron sus fósiles en el año 1977. Entre estos fósiles tenemos por ejemplo huesos de las patas y algunas vértebras. El Igai fue descubierto más precisamente en la formación Qusair. Esta se encuentra en Egipto y data del periodo Cretácico superior, de entre hace 80 a 72 millones de años. En esta formación también se encontró a otro titanosaurio, el Mansourasaurus. Se estima que Igai medía de 10 a 15 metros de largo, teniendo así un tamaño un poco mayor al de su contemporáneo el Mansourasaurus, al cual se le estiman de 8 a 10 metros de largo. Como todo saurópodo, habría sido un herbívoro que usaba su cuello largo para alcanzar las hojas altas de los árboles. La importancia de esta nueva especie es que amplía más el registro de saurópodos titanosaurios en los finales del Cretácico de Egipto, y nos ayuda a comprender mejor la distribución de los titanosaurios altasáuridos. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.